Engrandecemos al Señor en este día especial que el Señor nos da. Hoy el Señor nos ha dado un nuevo día y lo adoramos por eso. Exaltamos el nombre que es sobre todo nombre. Únase conmigo, amado hermano y amada hermana, y alabemos y adoremos al que tiene poder, al que dice, y como Él dice, se hace, que no tiene una palabra y al día siguiente tiene otra. No, su palabra es fiel y verdadera. Lo adoramos en este momento, lo exaltamos en este momento y es en este momento nos preparamos también a recibir sus bendiciones y su gracia, gracia sobre todo, gracia sobre gracia en nuestras vidas. Les habla su hermana Ana Victoria Sanz y nos disponemos pues a disertar el mensaje del día de hoy. Hoy tenemos una palabra en el libro de Primera de Reyes. Libro de Primera de Reyes, capítulo 17 es uno de los capítulos que en mi vida han hecho que mi fe sea grande. Y lo recuerdo muy bien porque de pequeña muchos de ustedes saben cómo es mi historia, saben que mi historia pues es una historia triste, de unos padres separados, divorciados, violentos, el uno con el otro. Y además de ser una situación así, pues yo me quedé en una casa, otra casa, pero más que todo permanecí en la casa de la abuela. Y ese tiempo que yo estaba allí, había una tía que le decíamos teta, teta. Esa tía murió, ya está con el Señor, pero yo siento que, bueno, las primeras palabras, las palabras que dieron a mí mi corazón y aumentaban mi fe a pesar de todas las situaciones adversas que yo vivía, de los actos de abuso, de los actos de abusos sexuales que tuve que experimenté con algunos primos o tíos y en situaciones que marcaron, que quebraban la vida de una niña. Había esa tía que me acostaba con ella en el chinchorro y me contaba la historia de la arena. Para mí era importante cuando yo escuchaba esa historia, era como ver el poder del Señor. Y ahí fue que esos fundamentos de fe en mi vida se quedaron clavados. Hoy tengo la gracia de estar con ustedes hablando de esta magnífica historia que está en el libro de Primera de Reyes 17, enmarcada en un contexto grandioso, también donde el poderío, la magnificencia, la supremacía de Dios, de lo que es ese Dios todopoderoso en el cual usted y yo creemos. Nosotros creemos en ese Dios grande y magnífico, poderoso, ese Dios misericordioso, ese Dios de gracia que nos ve a nosotros minúsculos, menos que nada, y hace de nosotros sus hijos. Y nos pone nombre y nos siente en sus lugares celestiales con su Hijo amado, con Cristo. Nos dice, mi hijo eres tú, y nos da poder y autoridad. Y nosotros lo olvidamos. Ahora en este momento, pues, vamos a disertar esta palabra en el nombre del Señor. Encontramos esta historia metida en un contexto. Esta historia de esta viuda, que no era una viuda de Israel, era una viuda gentil, pagana, de un pueblo llamado Sarepta, que ese pueblo era un pueblo idólatra que tenía muchos dioses. El dios de Sarepta no era el dios de Israel, no era el Dios del pueblo de Dios. No, 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 no. Era el Dios de la perversa Jezabel, ¿ok? Y que esa Jezabel había, junto con el dúo dinámico de maldad, Acab y Jezabel,
pues habían corrompido al pueblo y lo habían llevado al pueblo de Dios, lo habían llevado a ser un pueblo idólatra, al punto de que en todos los millares de hombres y mujeres de ese pueblo, solo habían 7,000 hombres que no habían doblado la rodilla abajo. Cosa que nuestro amado Elías no sabía, pero que el Señor tuvo que decírselo con énfasis, ¿ok? De explicárselo posteriormente, y usted tiene que leer todos estos pasajes y llenarse de fe, porque esta fe no está nada más reservada para algunos hombres o algunas mujeres. Esta fe está disponible para todo hombre y toda mujer que simplemente se atreve a creer la palabra de Dios y que también tiene una condición que se las voy a decir en este momento. Se las voy a decir cuál es esa condición. Dice así en el 17:1, dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Para que este tipo de fe sea en usted y sea en mí, sea una fe que va cada día creciendo y creciendo y creciendo, que cada día se vaya fortaleciendo y fortaleciendo. Es una fe en la cual usted y yo debemos estar en la presencia del Señor. Es aquí cuando Elías va a donde Acab y le dice que va a haber una sequía, que no va a llover hasta que él diga, ¿ok? Dice así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué cosa? Que usted y yo nos paramos y nos digamos, vive el Señor nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra, en cuya presencia estoy. Él estaba ahí al frente de Acab, pero él no se veía al frente de Acab. Él se veía en la presencia del Señor. Él estaba convencido de que él estaba en la presencia del Señor. Usted y yo estamos convencidos de que estamos en la presencia del Señor. ¿Usted está convencido de que usted está en la presencia del Señor? No es así como los hermanos, no, ¿cómo está la hermana María? Ay, ya ella está en la presencia del Señor. En la presencia del Señor quiere decir que se murió. No, no vamos a esperar a morirnos para estar en la presencia del Señor. Si Elías, que era una persona como usted y yo, y no me venga a decir, no, que será un gran hombre súper tan grande que bueno, el Señor se lo llevó. Sí, sí, el Señor se lo llevó, porque su fe fue grande y fue un hombre extraordinario con grandes milagros. Pero otro hombre tan grande y aún con mayores poderes que él, de autoridad y fe, fue Eliseo y no se lo llevó el Señor. Así que no puede decir que nosotros no podemos tener una fe como Elías porque Dios no nos va a llevar. No, que va a venir un carro de fuego y se va a llevar a la hermana Ana Victoria. No, es que no tiene que ser así. Esas son cosas muy particulares de Dios y en su gracia Él hace como Él quiere, como Él le da gana. Así de simple. Y escoge personas imperfectas como usted y como yo. Yo quiero que usted se quite ese chip de que todos estos hombres de fe grandes en la Biblia eran perfectos. No, Dios agarró puras personas imperfectas. Y si usted va a ver a la genealogía del Señor Jesucristo, se va a encontrar con toda una lista inmensa de hombres y mujeres imperfectas, porque aparece Raab, que era una ramera, que aparece Ruth, que era una moabita, y un montón de hombres que metieron la pata una y otra vez. ¿Pero qué los caracterizó a ellos? La fe, la fe. Eso es embuste que esos pastores y ministros son súper no sé qué. Yo me acuerdo una vez que yo estaba iba a una televisora
que el Señor de ahí me dio un montón de palos, porque bueno, yo quería cambiar de ser profeta del desastre, como me decían, para ser profeta de cosas buenas. Y no era que yo no tenga cosas buenas que decir, porque Dios tiene cosas buenas que decir para todos. Dios tiene un plan de bien para Venezuela y no de mal. ¿Ok? Que hay un juicio previo, sí, hay que darle escarmiento, sí, hay que llevar al quebrantamiento de esta nación para que entienda quién es Dios, sí, pero después tiene un plan de bendición, de restauración y de hacer una nueva Venezuela con un nuevo corazón. Eso lo creemos todos. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Bueno, y yo estoy allí en esa televisora que me fui con este tema, es porque de pronto llegó un apóstol, profeta, con una ropa muy especial y un manto puesto encima. Y tenía dos servidores que le agarraban el maletín, que le cogían esto, que lo atendían para acá. Y prácticamente nadie podía cómo hablar con él. Era aquello apoteósico. No, 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 era el intocable. Un hombre que no pecaba nunca, no. Todos pecamos, todos fallamos, todos cometemos errores. Y lo primero que un verdadero cristiano de una fe inquebrantable tiene que entender es que todos fallamos, todos cometemos errores, todos somos de vez en cuando deslenguados y decimos lo que no debemos decir. O todos somos faltos de sabiduría o en algún momento nos airamos y pecamos. Alguna y otras fallas tenemos, pero nuestra misión, nuestra visión, nuestro deseo es ser transformados, perfeccionados en el Señor y buscamos cada día esa presencia del Señor. Que cada vez que estamos en esa presencia, entonces todos esos cascarones malos se van quitando a un lado. Y no crea que sea lo mucho, ¿ok? Nosotros, mientras estamos viviendo en este mundo, vivimos en una batalla campal constante entre ese viejo hombre y el nuevo hombre. Y así como decía Pablo, siempre luchando, que queremos hacer lo que queremos hacer, porque sabemos que es lo bueno, y eso bueno terminamos no haciéndolo y terminamos haciendo cosas malas. Pero nos levantamos y decimos, pues sí lo voy a hacer, y persisto en hacer lo bueno, insisto en hacer lo bueno, insisto en hacer la voluntad del Señor, aunque mi carne siga molestándonos, siga fastidiándonos, y la tratamos de someter y someter las emociones y todo eso. ¿Por qué? Porque Elías era igual y Dios lo usó para cosas grandes y maravillosas, extraordinarias. Que no es esta nada más la historia de Elías. Usted sigue adelante y se va a emocionar viendo todo lo que Dios hacía a través de Elías y todo lo que Dios puede hacer a través de usted. Busquemos aquí en Santiago. En Santiago 5 nos encontramos lo siguiente. Aquí nuestro hermano Santiago da especificaciones que si nosotros estamos afligidos, que estamos un montón de cosas, ¿verdad? Y todas esas sensaciones humanas que tenemos, que nos enfermamos, nos pasan situaciones ahí, todas esas, y él lo resume al final, como dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Por qué nos dice que confesemos nuestras ofensas? Porque todos los días andamos haciendo, ofendiendo o maltratando. A veces ofendemos a una persona por no hablar o por no dirigir la palabra o por no abrir la boca en el momento que la tenemos que abrir, pues hay una ofensa. Y dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y ora unos por otros para que seáis sanados. Bien, una de las causas de la enfermedad es las ofensas. Entonces, aquí dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero esto no tiene nada que ver con el número 17, si uno se pone a pensar. Pero si uno revisa todo el pasaje completo, puede decir, bueno, esto sí tiene sentido. Que dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo está diciendo la palabra. O sea que Elías se parecía a usted y se parecía a mí. Con emociones, le daba depresión, se ponía furioso, le daba de todo. Tenía temores como usted y yo.
todas las situaciones que usted y yo tenemos, las tenía similares a Elías, porque aquí nuestro hermano Santiago dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así que vemos que ese hombre sujeto a pasiones, como usted y yo, con imperfecciones, con debilidades, tiene un poder extraordinario. Pero ese poder extraordinario viene a Elías. Cuando Elías deja a un lado todas esas pasiones y en ese momento se mete, entiende lo que es Él en Dios y se mete en la presencia del Señor, se reviste del poder del Espíritu Santo y da palabras semejantes a esa. No lloverá hasta que no diga yo. Y al día que yo hable, que llueva, volverá a llover. ¡Qué tremenda autoridad! ¡Qué fe inquebrantable la de este hombre! Ahora se seca, empieza la sequía porque no hay lluvia. Y como no hay lluvia, todo se seca, no hay producción, no hay nada. Todo se seca. Hay veces que el Señor, por ejemplo, nos dice, hagan esto y los afectados son aquellos. Y nosotros estamos como un huequito. Y el Señor no deja que nos pase nada, como en el caso de Moisés, que decía que vinieran las plagas y a Gosén no le pasaba nada. Había oscuridad en todas partes, en Gosén había luz. Había piojos en todas partes, en Gosén no había piojos. Había llagas en todas partes, en Gosén no sucedía. Hay casos como esos. Pero hay casos en los cuales nosotros somos afectados también con la orden y la palabra que Dios emite para traer un juicio a un lugar. Y eso, pues, es posible que muchos de nosotros tengamos que vivir y experimentar, y muchos de nuestros hermanos en Venezuela, que vivir y experimentar cosas que el Señor ha dicho y que sencillamente afecta a todos los venezolanos, pero también afecta al pueblo de Dios. Y eso no quiere decir que usted no esté en la presencia del Señor. Ahora, siempre en medio de que esté afectado todo, ¿verdad? De pronto a Elías le gustaba irse a bañarse al río Jordán, a una cascada sabrosa que estaban por allá, ir a comer a un buen restaurante, o, o de pronto no, porque esos grandes hombres de Dios por lo general son un poco muy sencillos en ese tipo de cosas, pero de pronto les gustaba salir a comerse algo y tomar un buen vino por algún lugar. Y ya, con aquella sequía, aquello afectó a todo el pueblo de Dios, todo estaba siendo afectado. Y el Señor demostrando que si ellos estaban adorando a sus dioses, pues que le hicieran plegarias a sus dioses para que lloviera. ¿Ok? Era Dios demostrando su poder para que todo el pueblo supiera quién era Él. Pero Dios le dice a Elías, mira, tú estás siendo afectado, no te puedes ir para aquellas cosas que a ti te gustan, pero no te preocupes, que aunque todo el mundo se está muriendo de hambre, tú te me vienes para acá y te me montas en este arroyito y aquí te voy a mandar los cuervos que te van a traer carne y pan, ¿verdad? Trae todos los días, te van a traer tus carnitas en la mañana y en la tarde, pan. Bueno, yo creo que Elías se parecía mucho a mí, porque a mí me gusta mucho la carne. No me gusta casi el pescado ni el pollo. Entonces, seguro como el Señor, pues mm, conocí a Elías que le gustaba mucho la carne, porque podían comer pescado, porque me imagino que si el arroyo todavía estaba ahí, podía pescar algo, algún pescadito por ahí venía. Pero el Señor sabía cuáles eran los gustos de Elías y le mandaba su carnita y le mandaba su pan todos los días. Y beba agua del arroyo. Arroyo, una agüita fresca, fría, sabrosita y esté tranquilo como. Eso hace el Señor con nosotros. Pero las cosas se secan y se secan también
porque es un juicio para todo y puede ser que en el lugar donde usted está también es afectado y Dios puede decirle a usted, párese de ahí, véngase para acá, quítese de ahí, vaya con su familia para tal sitio, que yo allí lo voy a alimentar. ¿Qué tenemos que tener nosotros, nuestros oídos? Atentos para escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la presencia del Señor. Y si estamos en la presencia del Señor, ¿qué ocurre con nosotros? Que tenemos que escucharlo cuando Él habla. Si estamos fuera de la presencia del Señor, estamos en otro lugar, no podemos escuchar la voz de Dios. Pero si estamos dentro de la presencia del Señor, vamos a escuchar la voz. Y ahí es donde comienza nuestra fascinante historia de una mujer que no era del pueblo de Israel. Una mujer que era de un pueblo pagano con muchos dioses. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un pueblo que es el pueblo escogido por Dios, que prefiere rogarle a otros dioses que haya lluvia, que haya alimento, que haya provisión, en vez de rogarle al Dios verdadero. Y esta mujer probablemente había escuchado del Dios de Israel. Probablemente porque ¿cómo iba ella simplemente a creer en la palabra de un tipo extraño que se le aparece de pronto cuando ella está recogiendo la leña para ir a hacer la última arepita o el último pancito, ¿verdad? Por el poquito de harina, ¿verdad? El poquito de harina que le quedaba en la vacía y el poquito de aceite. Iban a hacer su último pan para echarse a morir. Y entonces esta mujer, al ver a este hombre de Dios, el temor del Señor vino a ella, creyó. Dios no tiene acepción de personas. Puede haber, ser la persona más terrible de allí, pero nosotros vamos a ver cosas extraordinarias. Hombres y mujeres que no han conocido el Evangelio de Cristo como tal, pero han escuchado de Dios que, que son inconversos, a lo mejor tenían sus casas llenas de imágenes y se dieron cuenta que clamándole a ellos no servían y el único Dios que hay debe ser el Dios de Israel. Y escuchando de pronto alguna palabra, no, vino un hombre al rey acá y le dijo que no iba a llover hasta que dijera, quién sabe cómo serían, cómo se habrían ocurrido. De alguna forma el Espíritu Santo convenció a esta mujer al punto de que él le dice a ella lo siguiente. Entonces, entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Hasta ahí? Bueno, vamos a ver cómo es. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. De alguna forma esta mujer tenía un poquito de agua y se la dio al hombre. Y te ruego que me traigas también un bocado de pan. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. O sea, no es mi Dios, pero el Dios tuyo vive. Los míos están muertos. El tuyo vive, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No hay más recursos, no hay más nada, no tenemos de qué echar mano. Ella tenía una doble sequía, porque normalmente las viudas de aquella época eran los pobres más pobres que existían. Por eso el Señor decía que se debía tener cuidado de las viudas y de los huérfanos, porque eran los pobres más pobres, porque el hombre era el que sustentaba la familia. Entonces, esta mujer estaba ahí lista, hijo, nos preparamos, nos comemos esto y nos echamos a morir, porque si yo voy a buscar afuera no hay, todo está seco.
todo está perdido. No hay comida en el pueblo y si alguien tiene un poquito de comida será para ellos mismos. Entonces, creyendo esto, esa mujer se estaba preparando para morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Después harás para ti y para tu hijo. O sea, yo soy la mamá, primero mi hijo, pero cuando la fe viene al corazón y tú estás segura de quién es ese Dios tan grande, esa palabra de ese hombre extraño fue suficiente para que ella la obedeciera, porque ella sentía que no era palabra de él, sino del mismo Dios. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, comió él y ella y su casa muchos días. No fue un día, muchos días. Más de 365 días, el doble de 365 días, el otro, el triple de 365 días, finalmente. Todos esos 3 años y medio, ¿verdad? Entonces, el tiempo es simplemente que ella creyó al Señor. ¿Usted está dispuesto a creerle al Señor? ¿Usted está dispuesto a creer en la palabra de que el Señor dice que no escaseará la harina en su casa, no escaseará el aceite? El aceite en aquel tiempo era tan importante. O sea, era muy importante que hubiera el aceite. Entonces, también para nosotros que nos encantan las frituras y todo ese tipo de cosas, pero en aquel entonces el aceite era de gran valor. Así que no escaseaba la harina ni el aceite, había sustento permanente todos los días para aquella mujer y su hijo y para ese huésped que tenía la presencia del Señor. No solamente tenía, él estaba en la presencia del Señor. Entonces, después de estas cosas, o sea, oye, una mujer que vive en medio de todo esto, se encuentra que un día el muchacho se le enferma de tal gravedad que se le muere. O sea, no se le murió de hambre, pero se le murió de enfermedad. En medio de todos los caos, en medio de una sequía, en medio de la escasez, ¿qué medicina va a haber? ¿Qué remedio va a haber? ¿Qué hospital va a haber? Dios ha dicho y ha hablado de cosas muy terribles para Venezuela y sabemos que ahorita todavía que las cosas no están tan terribles, usted va a un hospital y es un caos. Y si no tiene dinero para pagar una clínica, se va a morir igual, porque no, o sea, va al hospital contaminado, aquella multitud de gente buscando ser sanado y no funciona, no hay remedio, no hay cómo comprar remedio porque no hay dinero, no alcanza el dinero, en fin. Pero cuando lleguen los momentos más terribles que se avecinan para la nación, entonces, ¿qué oportunidad de sanidad habrá? En las cosas, en el contexto natural, su hijo no tenía oportunidad de vivir, más porque además era una viuda muy pobre. Si ella hubiera tenido dinero, de pronto buscaba, pero con todo, la sequía no iba a dar para mucho. La sequía es, es símbolo de pobreza, pobreza total, porque no hay provisión, la tierra no produce, no hay cómo vender los productos porque no hay productos y así sucesivamente es una cadena. Y, no hay, y lo que hay es hambre. Entonces nos encontramos que el muchacho se muere. Y aquí encontramos un detalle en Elías. La señora llega y le dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Reconocía la presencia de Dios. ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y ella, ¿no se acuerdan que hace un ratito casi se estaba preparando para morirse con el muchacho?
Pero a veces cuando nosotros estamos en la comodidad, que ya tenemos alimento, que ya estamos tranquilos, que tenemos saciedad, se nos olvida Dios. El Dios que la había sustentado hasta ese momento. Y de repente en medio del dolor recuerda, o sea que viniste a matar a mi hijo. En cuántas situaciones nos encontramos que nuestros hijos están enfermos y sentimos, ay Señor, y bueno, ¿y quién es el Dios en cuya tu presencia estás? O sea, ese Dios grande y poderoso que te ha sustentado y te ha ayudado, ¿qué ha pasado con él? Ella se le olvidó eso. Y entonces has venido a traer mis iniquidades. Una de las cosas que viene el Señor a nosotros es a liberarnos, a sacarnos de esas regiones de cautividad donde quedamos perdidos por causa de nuestros pecados y nuestras iniquidades. Dios es un Dios libertador. Y ahí en ese momento, Él estaba demostrando que, que Él era el poder de la resurrección. Un, un país que está condenado a muerte como Venezuela. Nosotros podemos tener la fe de que el poder de la resurrección y la vida será en Venezuela, será en nuestra nación. Creemos y nos levantamos en fe, ¿ok? Él borrará todas nuestras rebeliones, todas nuestras iniquidades y hará una nueva historia para Venezuela, un nuevo libro en blanco para escribir una nueva historia en esta nación. Y así como el Señor hace un libro en blanco, cuando nosotros por fe creemos que es nuestro Salvador y es nuestro libertador y es nuestro sanador y creemos esa fe redentora, esa fe que sustenta, esa fe que nos da a nosotros provisión, esa fe que nos hace a nosotros hijos de Él. Bueno, y entonces le dijo Elías, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. El Señor, Elías hace como un reclamo al Señor, o sea, pero bueno, Señor, tú me trajiste aquí para que se le muera el hijo. A veces sucede, ¿verdad? Que nosotros como que empezamos a confrontar qué pasó. Pero esa fue una pregunta que él hizo y se tendió sobre el niño. O sea, la pregunta se le hizo al Señor, ¿vas a afligir? Como, como haciendo reflexionar al Señor. A veces hacemos esas cosas, ¿ok? Pero lo que realmente mueve al Señor es la fe que nosotros tenemos. Elías sabía dónde él estaba metido, en la presencia del Señor. Y estaba hablando con él de tú a tú, ¿verdad? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer de Elías dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Es el testimonio de salvación que nosotros como hijos de Dios en la presencia del Señor, con una fe inquebrantable, sabiendo lo que nosotros somos, y el poder del Espíritu que está sobre nosotros y que vive en nosotros. Ese es el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado. No era un Elías perfecto, un hombre normalito, simplemente como usted y yo, eso era lo que él era. Un hombre imperfecto, con fallas, con emociones y con pasiones, pero que tenía fe. La fe está allí para que todo aquel eche, que cree en el Señor eche mano para hacer cosas grandes y notorias. Esa fe que se va a manifestar en estos tiempos y que a través de esa fe, el hecho de los Espíritus Santos, el libro de Hechos, digo, el libro de Hechos,
se va a seguir escribiendo por usted y por mí, por cada uno de nosotros. Allá en el cielo, el libro de los hechos se está escribiendo. Y un día se va a abrir. Y entonces todas esas obras hechas en el nombre de Jesús, hechas por amor y en amor, esas obras serán vistas. Y el Señor le dirá a usted, ven aquí, gózate con tu Señor, disfruta con tu Señor. Y aquí tus galardones por lo que tú hiciste, porque te moviste en fe, creyendo y no dudando. Oremos, amados hermanos, oremos usted y yo. Y vamos a pedirle al Señor, primero que nos perdone por dudar lo que somos. Y que en este tiempo nosotros vamos a tratar de permanecer en la presencia del Señor. Cuando nosotros estamos allí en esa presencia, el poder glorioso de nuestro Dios se hace mirar. Cuando usted sale de esa habitación, de la habitación donde está el Señor, ¿verdad? Cuando usted sale de allí y se viene hacia lo natural, usted es blanco fácil para el enemigo, porque Satanás está ganando la batalla de la duda en su mente y su corazón. Pidámosle perdón al Señor por las veces que hemos dudado. Y vamos a creer y a decirle al Señor, Señor, voy a creer cada palabra escrita en las sagradas escrituras, cada promesa. Y tu amor, Señor, en mí será, Señor, desbordando. Y mi fe crecerá cada vez más en ti. Creo, Señor, en tu poder. Amado Dios, en este momento oro por tus siervos, por tus siervas y hasta por mí misma. Señor, porque nosotros en situaciones hemos dudado. Hemos tenido una fe que va y viene. Señor, pero así no te agradas tú. Tú quieres hombres y mujeres con fe inquebrantable. Tú quieres mostrar tu poderío, tu grandeza en estos tiempos en Venezuela y las naciones, a través de hombres y mujeres imperfectos como Elías, pero que creen y están en la presencia tuya, Señor, creyendo lo que tú les dices, moviéndonos en fe y para fe, Señor. Haciendo, Señor, tu voluntad, Señor, sin cuestionamientos, sin preguntas, simplemente creyendo. Cosas absurdas que tú digas que debemos hacer, debemos movernos, Señor, y queremos movernos sin cuestionar, para que tu gloria sea vista, para que tu poder sea visto, para que, Señor, todas estas manifestaciones del poder de tu Espíritu que se vieron a través del profeta Elías, en estos tiempos también se puedan ver a través de nosotros, tus siervos, a través de mí, Señor. Heme aquí, Señor. En el nombre tuyo, Señor, te pido, oh Dios, que me perdone. Ahora en tus pies y a tus pies, en tu presencia, quiero permanecer y estar con mi oído atento para escuchar lo que debo hacer. Señor, sea fortalecida mi fe en ti hasta convertirse en una fe inquebrantable. En el nombre de Jesús. Amén. Anacostés, Anacostés, Yucufeno nosotros. Y en la house. Muchas cosas me he querido yo. Un sitixis manifestar con muchas cosas. En los caos. Y diré usos. Hay dudeca. Hay un pueblo que dice que cree en mí, pero no cree en mí. Que dice que soy su Dios, pero duda de ese Dios.
You become the first. Yo soy el mismo de ayer. Hamandik Fostik fast. Hoy soy el mismo de Ibede de los tiempos de Elías. Yo desdeño de soy y siempre seré el mismo. No cambio, no hay variación. Yo comando mundo son amandeces. Yo desde acá. ¿Y qué si me he empeñado en ti? ¿Y qué si me he empeñado en ti? Yo desde soy. Yo pues te he escogido para este tiempo. Yo sé a ti te he escogido para este tiempo. Cuchonamando sucede, sos. ¿Cómo creerán los hombres? ¿Cómo creerán los hombres si no conocen de ellos, si no hay quienes muestren mi poder? Yo solamente sé, yo también dices. Yo dice, imítenme a mí. Yo prediqué, yo decí, hablé a los hombres, llevé el mensaje a ellos, pero hoy de pero me respaldaban los milagros, los prodigios, echar fuera demonios. Yo dándose, este pueblo necesita hombres y mujeres. Yo son sí, llenos de mi poder, para mostrar mi poder a ellos. Y que eso, amén. Porque están hartos de haber escuchado tanto mensaje de evangelio con palabra muerta. Yo digo, muerta con los testimonios y con la vida. Yo soy bien de bien, fariseísta. Yo soy como mujer. Hoy quiero levantar hombres y mujeres. Anden sí, que por donde se muevan, vayan haciendo milagros, porque yo los respaldo, porque mi espíritu está con ustedes. Usualmente fed out God. They come is a call. Giselle, ¿pueden creer que ustedes pueden resucitar los muertos? Pues pueden resucitar muertos. You command sanar los enfermos, liberar a los cautivos. You that dead sí, ordenarle a la naturaleza y ella le obedecerá. You say command the first, you command the devil. You all estén en mi presencia y verán lo que yo haré a través de ustedes. Bien, hermanos míos, Dios les bendiga, les guarde, sea el Señor manifestándose en ustedes, sea esa fe fortaleciéndose y engrandeciéndose en la vida de ustedes a tal punto que sea una fe inquebrantable. Que no se preocupe por lo que oiga ni por lo que vea, sino que simplemente esté convencido de lo que Dios ha dicho y así como Él ha dicho, sucederá, se hará, será hecho en el nombre de Jesús. Gracias, amados hermanos, pues seguimos en estos 21 días de ayuno, seguimos juntos en este ciclo de ayuno en los cuales esperamos en el Señor que nuestra fe sea fortalecida hasta hacerse inquebrantable. Un abrazo, les habló su hermana Ana Victoria Sanz.